Hola chicos, soy la profe Arlet y en este video de retroalimentación analizaremos los temas que verás en la quinta semana de trabajo correspondiente del 21 al 25 de septiembre de 2020. Los temas que verás en esta semana en la transmisión te ayudarán a enriquecer tu habilidad para analizar más profundamente los cuentos latinoamericanos. Además, conocerás más sobre la diversidad lingüística del español. Ya sabes de forma general cómo son los cuentos latinoamericanos y debiste leer A la deriva del autor Horacio Quiroga. Así que vamos a buscar en dicho cuento algunas características de los personajes que nos ayudarán a entender mejor el ambiente y la trama de la historia. Si no has leído el cuento, no entenderás lo que ahora hablaremos, así que pausa el video, lee el cuento y cuando hayas terminado regresa para que puedas hacer tu actividad complementaria de la semana. Como ya sabes, analizaremos las perspectivas de los personajes y una que otra variante léxica. El protagonista del cuento A la deriva se llama Paulino y su esposa se llama Dorotea. Hablemos de la perspectiva del protagonista con respecto a los acontecimientos de la historia. De Paulino podemos mencionar que, siendo el protagonista, sintió físicamente un dolor tremendo a lo largo de la historia. Al principio actuó lo más rápido que pudo al intentar detener el veneno de la mordedura, y cuando sintió que la herida era grave, fue en busca de ayuda. Ahora mencionemos cuál es su perspectiva con respecto a su posición social. Paulino trabaja en el campo, lo sabemos porque fue ahí donde sufrió el atentado. Vive cerca de un río, en donde tiene la opción de transportarse en una canoa. No tiene un trabajo fijo y no es un asalariado, así que intuimos que no tiene mucha solvencia económica. Mencionemos algunas de sus características psicológicas. Paulino es un hombre que vive humildemente. No es muy bueno manteniendo a sus amistades, pero tiene buena memoria al recordar hechos de su antiguo trabajo y de quien fuera su patrón. Tiene esperanza de sanar, que incluso al final sintió un gran alivio. También podemos decir que es un hombre reservado, ya que a su esposa no le comentó de su tragedia y actuó solo. Dejemos las descripciones de este personaje hasta aquí y mencionemos algunas palabras que están en la historia y de las cuales podíamos desconocer su significado. Por ejemplo, yararacuzú, trapiche, dama Juana, morcilla, que esa pues podríamos decir que es un poco más conocida. En fin, no vamos a leer el cuento porque, como ya dijimos, ya lo leímos. Así que veamos las palabras que hemos resaltado. En algunas palabras basta con leer el contexto de la historia para poder definirlas. Por ejemplo, yararacuzú seguramente es el nombre de algún tipo de serpiente venenosa. En cambio, trapiche, ¿qué será? Si buscamos en internet su significado, encontramos que se refiere a un molino para la caña de azúcar. Seguimos leyendo y encontramos la palabra dama Juana, que esta es una vasija que se utiliza para almacenar vino. En la lengua española, la diversidad de las palabras tienen su origen en el lugar de donde son. Por ejemplo, en nuestro país, cuando celebramos el cumpleaños de alguien, nos gusta partir un pastel, y en otros países prefieren llamarle torta. Y aunque hablemos español, usamos distintas palabras para referirnos a la misma cosa. Entonces, un pastel en México es un pan dulce con relleno y tal vez merengue por encima, aunque en otros países se le llame torta. Y es que torta en México es un bocadillo que se hace con un pan de sal, al que también llamamos bolillo, y se rellena de jamón, queso u otros guisos. Te enseño algo sobre el español. En nuestro idioma, las variantes léxicas se refieren al uso diferente de los elementos lingüísticos
pero sin modificar su significado. Veamos 3 tipos de variantes léxicas. Primero, los modismos. Son frases que tienen mucho significado en una comunidad y es un poco difícil describir lo que quieren decir, ya que se usan en la práctica y en ocasiones parecieran no poderse explicar. Por ejemplo, en nuestro bello estado de Tabasco decimos la frase "tas mero chuchao" para referirnos a una persona que anda distraída, que no se concentra y por lo tanto comete muchos errores. En el cuento La Deriva tenemos la frase "cayó del lomo", y no es que algo haya caído específicamente del lomo, al contrario, aquí se refiere a que el machetazo que dio Paulino dio justo en lo que podríamos llamar la espalda de la serpiente. Otra variante son los famosísimos extranjerismos. Se refiere a las palabras provenientes de una lengua extranjera o ajena al español, como el francés, el inglés y otros idiomas. Por ejemplo, cuando usamos el ok, sándwich, o para referirnos al color beige. En fin, esa y muchas otras que seguro se te ocurrirán. Por último, los indigenismos. Estos sí son más famosos y en nuestro habla cotidiano usamos muchísimos de estos y no sabemos realmente de dónde surgen las palabras, que en este caso se originan en las lenguas indígenas. Por ejemplo, muchos han escuchado o usado la palabra apapachar, y es que ya sabemos que se refiere a un abrazo con mucho cariño, pero esta palabra tiene su origen en la lengua náhuatl y significa abrazar con el alma. Esta palabra fue pronunciada como una de las más hermosas usadas en nuestra lengua. En el cuento La Deriva, la palabra canoa es un indigenismo y esta proviene del pueblo indígena taíno que pertenecen al grupo étnico arahuaco. No crean que esto me lo sé, obviamente lo tuve que investigar. Este pueblo es más o menos por ahí de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, en fin. En la actividad complementaria 5 de esta semana haremos lo siguiente. Investigaremos en internet 10 palabras de cada una de las variantes léxicas que mencionamos. Acuérdate, mencionamos 3. Y escribiremos su significado y una oración en la que sea utilizada. Por ejemplo, aquí te estoy poniendo un extranjerismo. La palabra es boutique, que significa establecimiento en el que se vende ropa de moda, generalmente de diseño exclusivo. Y el ejemplo sería: Juanita pasó a la boutique del centro a comprar un lindo vestido para ir de fiesta. Así vas a hacer tu actividad. Puedes usar una tablita o puedes escribirlo como mejor te parezca. Con esto me despido y te deseo una excelente semana. Nos escuchamos en el próximo video. Adiós.